Bueno, mientras continúa reunida la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, que no fue convocada por quien preside, sino por el resto de las autoridades, el vicepresidente primero y la vicepresidenta segunda. Nosotros lo tenemos en comunicación telefónica para tratar este tema precisamente al constitucionalista Antonio María Hernández. Doctor Antonio Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, me alegro de saludarla. Bueno, un tema importantísimo, lo que estamos viviendo en las últimas horas en nuestro país con estas denuncias presentadas por el gobierno nacional y este fallo de un juez federal prohibiendo a los medios de comunicación que publiquen estos audios que involucran algunos de ellos a la Secretaria General de Presidencia de la Nación, a Karina Milei. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Antonio María Hernández? Groseramente inconstitucional la decisión del juez Maranielo, una medida cautelar ordenada sin ningún tipo de fundamentos constitucionales. Si hay una libertad protegida en la Constitución Nacional, es la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, que son bases de la democracia republicana y federal. En 1853, en el momento de sanción de la Constitución histórica de los argentinos, en el artículo 14 se consagró el derecho de cada habitante a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. En la reforma de 1860 se profundizó esta visión tuitiva de la libertad de prensa al prohibirse en el artículo 32 al Congreso dictar leyes en materia de libertad de imprenta. Y en la reforma de 1994, la más importante de la historia, yo mismo como vicepresidente de la comisión redactora incorporé una garantía especial para el periodismo, el secreto de las fuentes de información periodística. Por si faltara algo, al otorgársele rango constitucional a 11 tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales está la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, que garantizan también la libertad de expresión. De tal manera que es inconcebible lo que ha hecho este juez, y es también lamentable la otra denuncia que recayó en otro juez federal. Ahí se hace referencia a un espionaje con participación de China, por ejemplo, de Rusia y Venezuela. De Rusia y de Venezuela. Ahí no tenemos ningún tipo de resolución. Por supuesto que entonces, sintetizando, descarto que va a haber jueces superiores a Maranielo que van a dejar sin efecto, obviamente, esa medida cautelar. Ya hay precedentes de la Corte Suprema de Justicia Argentina en esa materia, y un caso muy conocido fue el caso Servini de Cubría. Era jueza, se enteró que en el programa de Tato Bores, hace ya bastantes años, iban a hablar de ella, y obtuvo una medida cautelar para la censura previa en el programa de Tato Bores. Esto originó una respuesta finalmente contraria, intervino finalmente la Corte Suprema, ahí fijó jurisprudencia en este caso, y hay jurisprudencia tanto en una corte tan importante como la norteamericana, en un caso realmente importante que tuvo que ver con la seguridad, que también con la seguridad nacional, que es lo que hace referencia el gobierno, para buscar prohibir entonces la difusión de estos audios, que fue el famoso caso de los papeles del Pentágono, donde en un caso también muy famoso que se llamó New York Times contra los Estados Unidos, en el fallo del juez Black se estableció con toda claridad
que la libertad de expresión y de prensa está para servir a los gobernados, no a los gobernantes. El papel de la prensa en un sistema democrático es el de poner de relieve las imposturas del gobierno. Y cuando se habla de un posible choque entre la libertad de prensa y el derecho a la intimidad de las personas, hay que hacer esta distinción. Hay que ver si son personas públicas o personas privadas. Cuando se trata de personas públicas, la protección constitucional del derecho a la intimidad es mucho menor, porque el pueblo necesita saber quiénes son sus gobernantes y porque el pueblo tiene derecho al acceso a la información. Así que, en definitiva, es muy grave lo que está viviendo en este sentido la Argentina. Es un retroceso constitucional muy claro. Esto no es novedad. Ya conocemos que desde hace años en que está este nuevo gobierno, lo que hemos conocido es ataques muy duros contra la prensa. Incluso han llegado a decir no odiamos suficiente a la prensa, en medio de otros insultos irreproducibles contra periodistas que lo único que han hecho es tratar de cumplir con su función, que es obviamente la de informar o la de dar opiniones, lo que corresponde a una sociedad democrática, ¿no? Así que eso es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. A ver, mencionó este antecedente que ocurrió con Tato Bores en su programa Tato de América, ¿no? En el año 1992, respecto a la jueza Servini, que entonces era Servini de Cubría. Nosotros hemos rescatado rescatado el original de cuando se convocaron a artistas, intérpretes, y luego que cortemos la comunicación con usted, lo vamos a compartir con la audiencia. Mencionó también usted el antecedente en Estados Unidos del New York Times y también el Washington Post. Hay una película muy buena que recomiendo, interpretada por Tom Hanks y Meryl Streep, realmente muy pero muy buena. Y esa frase que usted mencionó, ¿no? Que la libertad de prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes, que resulta del fallo de la Corte de Estados Unidos. Y usted menciona también ese antecedente de la reforma constitucional, de la Constitución Nacional en el año 1994, que usted fue constituyente y fue entonces vicepresidente de la comisión redactora. Profundicemos, por favor, porque este dato me parece importantísimo como antecedente nuestro en nuestro país, lo que se trató en la reforma constitucional de 1994 y que se incorpora como cláusula constitucional, por favor. Claro, el secreto de las fuentes de información periodística, que es esencial ¿para qué? Para el periodismo, sobre todo de investigación. Entonces, esto es lo que ha posibilitado, ¿qué es lo que ha ocurrido concretamente en la Argentina, ¿no? Ustedes vean, está por comenzar, después de 6 años de demora, el juicio oral sobre la causa de los cuadernos, que es la causa más grande de corrupción de toda la historia argentina, y todo eso lo llevó adelante esencialmente la denuncia que hizo un periodista, en este caso fue Diego Cabot, de La Nación. O sea, y así podríamos recordarlo a La Nata y otros periodistas. Es clave lo que está haciendo hoy Hugo Alconada Mon, es decir, la idea de que vos no tenés que brindar tu fuente es la posibilidad de garantizar que el periodismo pueda trabajar con toda libertad. O sea que nosotros hemos producido en la reforma del 94 un adelanto enorme en la materia al reconocer esta garantía, que se suma a las dos anteriores que mencioné del artículo 14 y 32. Y si a eso nosotros le sumamos otras normas constitucionales y sobre todo el reconocimiento constitucional, de rango constitucional, a esos tratados internacionales de derechos humanos y sobre todo a uno que muy específicamente ha regulado el tema de la libertad de prensa, que es el Pacto de San José de Costa Rica, en los artículos 13 y 14. En el artículo 14, por ejemplo, el derecho de respuesta, que nosotros ahora lo tenemos. Así que, en definitiva,
Es decir, o los medios indirectos con que se busca presionar a la prensa, que también son actitudes inconstitucionales. Bueno, hay otros fallos también de la Corte Argentina, por ejemplo el caso Fontevecchia. Así que en definitiva, lo real y lo concreto, tenemos la Constitución Nacional, tenemos en general una buena jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que en definitiva yo creo que en el tiempo por venir se va a corregir una medida tan grave como la que ha dictado Maraniello, y yo supongo que en modo alguno va a ser lugar a lo solicitado por la ministra de Seguridad en el juzgado del doctor Casanello, ¿no? Es decir, lo que hay que entender, solo se puede gobernar con la Constitución en la mano. Y esa es la única manera en que la Argentina va a ir solucionando sus problemas. Pero en esta denuncia presentada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, creo que además va más allá, ¿no? Transgrede aún más límites, solicitando allanamientos a medios de comunicación. Así es. Así es. O la detención de periodistas. Así que en definitiva es gravísimo, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Claro, y también que Pero se no les creo... secuestren dispositivos electrónicos como celulares, computadoras a periodistas y medios de comunicación. Así es, así es. Es muy grave y esto ya viene, conocemos las opiniones de FOPEA y de ADEPA, que son organismos que reúnen al periodismo argentino, y seguramente ya la Sociedad Interamericana de Prensa seguramente también se va a expedir. Yo también integro una red de defensa legal de periodistas, así que esto lo estuvimos considerando. Así que hay que defender la Constitución y la libertad de prensa. Hay que hacer una verdadera docencia cívica en ese sentido. Y hay que denunciar con toda firmeza lo que significan estos avances del gobierno sobre el periodismo libre. A través de las asociaciones que agrupan, por ejemplo, a especialistas, a constitucionalistas, ¿se han expedido en estas horas al respecto, doctor Antonio María Hernández? Hay resultados y se han expedido todos en el mismo sentido que lo estoy haciendo yo, ¿no? Porque es muy importante, ¿no?, que a través de juristas, de constitucionalistas o académicos se pronuncien al respecto. Eso es lo que está ocurriendo, así que yo ya he visto distintas opiniones al respecto en el mismo sentido que yo estoy diciendo. No conozco a nadie que haya salido a defender la constitucionalidad de estas medidas, salvo, claro, quienes han denunciado, o las palabras sin fundamento del jefe de gabinete de ministros, no realmente acá en Córdoba, no lo que he dicho, no, en fin, pero no conozco ningún constitucionalista que haya salido a avalar esto que es groseramente inconstitucional. Y ese argumento respecto a que la señora Karina Milei tiene derechos a defender su honor, su nombre, y también respecto a protección de actos o de temas que involucren la seguridad del Estado Nacional, ¿es válido? Lo he explicado antes. Es decir, una persona pública tiene menos derecho a la intimidad que una persona privada. Esto lo dijo la Corte Suprema en el caso Ponseti de Balbín. Y por otra parte, es elemental en un sistema republicano que se conozcan la mayor cantidad de cosas. O sea que esto que estoy escuchando que está haciendo el gobierno, las medidas que está tomando, etcétera, claro, todo eso revela un espíritu que no es liberal, que no respeta el sentido republicano, ni obviamente la libertad de prensa que está consagrada por la Constitución Nacional como una de las bases esenciales de nuestro régimen político, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en la Argentina. Por eso es muy importante la que estamos teniendo, ¿no? Y la obtención o de la manera que estos audios fueron logrados, grabados, obtenidos, esto tiene también algún tipo de límites en cuanto a la libertad de prensa, libertad de expresión. Hay que distinguir una cuestión.
una cosa es la libertad de expresión y otra cosa son las responsabilidades ulteriores. Esto lo ha tratado también la Corte Suprema, por eso se habla en el caso Campillay de lo que significa el reportero fiel, y también hay otros criterios que han ido avanzando en la jurisprudencia sobre la ética profesional que tienen que tener los periodistas. Pero cuando uno coloca en la balanza el derecho de la intimidad o la libertad de prensa, hay que preferir siempre la libertad de prensa, ¿no? Esto lo había dicho Mariano Moreno, que fue el primer periodista y el primer constitucionalista argentino. Prefiere una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Así que hay que distinguir con claridad las cosas. Lo que acá importa es un debate robusto, y para eso necesitamos en una democracia participativa, y para eso necesitamos el acceso a la información pública. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa en el poder con quienes tienen esas responsabilidades. Que podrá haber ulterioridades si existe, obviamente, un ánimo de producir un daño. Habrá otras medidas que tomar, esto está también en el Código Civil, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema. Bien, y esa protección a las fuentes periodísticas, el secreto de a reservarnos las fuentes periodísticas, y si un juez así lo ordena, venga para acá, Liliana Romero, dígame usted de dónde obtuvo esta información, ¿qué protección tiene el periodista ante un requerimiento o una orden judicial? Pero ahí está un fallo muy importante que fue en la Cámara Federal de La Plata, de Mar del Plata, donde me presenté como amicus curiae en mi carácter de autor de la norma, y hay un fallo muy importante de la Cámara Federal que firmaron los doctores Taza y Jiménez, y de esa manera quedó liberado el periodista de investigación Daniel Santoro. Así que también hay jurisprudencia en ese sentido. Doctor Antonio María Hernández, usted ha sido sumamente claro. ¿Algo más que pueda expresar antes de despedirlo? No, simplemente agradecerle y pedirle después que me envíe una copia de esta entrevista. Yo la quiero felicitar por la prolijidad de su análisis de un tema tan delicado para el país y de un tema tan importante como es el de la libertad de prensa. Al contrario, gracias a usted por su claridad conceptual, y la verdad que es altamente preocupante, ¿no? Porque se ha convertido prácticamente el ejercicio periodístico en una profesión, una actividad de alto riesgo, porque nos atacan absolutamente por todos lados. Estamos en el centro de los ataques, y lo peligroso es que este tipo de conducta y de accionar del gobierno nacional luego se trasladen a otras jurisdicciones y en otros ámbitos, ¿no? Lo comprendo perfectamente. Lo comprendo perfectamente, y por eso, cuando uno analiza la situación de la democracia a nivel mundial, siempre tiene que tener presente qué pasa con la libertad de prensa. Y por eso es tan preocupante el avance que se ha dado en el mundo, en la región, y es lamentable lo que pasa en la Argentina, con los avances y los ataques al periodismo, ¿no? Es un tema que hay que mirar siempre muy detenidamente. Muy detenidamente. Exactamente, venimos como una... Y para entender lo que es la libertad de prensa, siempre hay que mirar los debates de los escritos federalistas. Ahí fue la Constitución norteamericana, después vino la primera enmienda. Hay que recordar lo que decía también Thomas Jefferson al respecto. Entre un gobierno sin libertad de prensa o prensa sin gobierno, prefiero la segunda opción, etcétera, etcétera. Es decir, no puede haber república ni democracia sin libertad de prensa. Y lo mismo, la violencia que se viene ejerciendo sobre el ejercicio periodístico, y no hablo violencia en cuanto a ataques verbales o recursos judiciales, sino hasta violencia física
que vemos al periodismo cubriendo la marcha de los jubilados, por ejemplo, en que son víctimas de gaseados, impactos de balas de goma, y bueno, el episodio que ocurrió muy recientemente aquí en la ciudad de Corrientes, cuando visitaron en el cierre de la campaña electoral dos funcionarios del gobierno nacional, la hermana del presidente y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y el personal de custodia de ambos funcionarios atacaron y imposibilitaron su trabajo a colegas, ¿no?, que estaban cubriendo precisamente la actividad en la peatonal Junín. Entonces, No, sí, están es muy violando todo preocupante. tipo de límites. Sí, muy preocupante. No Doctor, conocí estos hechos, pero todo eso es muy preocupante. Yo le mando un gran abrazo, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga usted buenas noches. El doctor Antonio María Hernández, constitucionalista, docente universitario, fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, fue diputado nacional en el periodo de 1991 a 1995 por la provincia de Córdoba, diputado nacional. Fue candidato a vicepresidente de la Nación acompañando la fórmula presidencial de la Unión Cívica Radical a Horacio Massachesi en el año 1995. Recientemente fue distinguido por la Universidad de Bolonia, Italia, que es la universidad más antigua de Europa. Fue distinguido con el título de postdoctor en Derecho en su homenaje a su trayectoria. Justamente esto fue en febrero de este año, y el año pasado, en septiembre del año 2024, la legislatura de la provincia de Córdoba lo declaró personalidad destacada de las ciencias jurídicas en conmemoración justamente del 30 aniversario de la última reforma de la Constitución Nacional en el año 1994.